Hola, muy buen día. Continuando con los temas que hemos visto hasta ahorita, nos vamos a pasar a la etapa de la certificación. Vamos a ver lo que son sus etapas y sus aplicaciones. El contenido de este tercer tema de la primera unidad son definir conceptos. Aquí específicamente nos vamos a meter a hablar directamente de la familia de las ISO 9000. Vamos a ver de qué tratan, vamos a tratar de conocerlas en el paso de los videos que vienen a continuación. Y en este en particular vamos a definir los conceptos y a identificar las etapas del proceso de certificación. Más adelante vamos a poder descubrir el proceso de la documentación de SGC, que son del sistema de gestión de calidad. Vamos a identificar cuáles son la documentación, cuáles son los controlados y no controlados, e identificar los elementos obligatorios de los sistemas de gestión. Como habíamos platicado en videos pasados, la norma ISO es un conjunto de enunciados que conforman el control de calidad y gestión de la calidad establecidas por la ISO. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización, actividad orientada a la producción de bienes o servicios. Este tipo de normas son guías y son herramientas específicamente para la implementación para métodos de auditoría. O sea, quiere decir que son procedimientos, son requisitos que uno debe de seguir para que uno pueda certificarse en la norma de que ustedes tienen procesos con gestión de calidad o procesos avalados mediante las normas de calidad. Esta especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Cabe resaltar una cosa, las normas ISO son certificaciones que requieren de mucho tiempo y son costosas. Entonces, regularmente lo que las empresas hacen es certificar ciertas áreas de la empresa. Muy pocas se puede decir que están certificadas en su totalidad, ya que pues por el costo, por el tiempo, por todo lo que conlleva hacer todo esto, es un trámite bastante pesado. ¿Cuáles son las ventajas? Su implementación, aunque dispone de un duro trabajo, como les mencionaba, ofrece numerosas ventajas. Estandarizar actividades, incrementar la satisfacción del cliente, medir y monitorear el desempeño, incrementa la eficiencia y la eficacia, la mejora continua y reduce las incidencias. Es muy difícil cuando una empresa trata de hacer cosas y no tienen una línea base o un seguimiento para hacer este tipo de trabajos, porque solamente que seamos unas personas con mucha suerte, podemos hacer dos o tres cosas sin una guía y que nos salgan en su totalidad bien. Entonces, debemos nosotros siempre de mantener ese estándar, de decir, bueno, si voy a hacer, no sé, un vaso, tengo que tener el pesaje de todos los ingredientes de plástico, de todo lo que conlleva, para que me salga la menor cantidad de residuos, para que me salga la mayor cantidad de dureza o resistencia, entre otras cosas. Entonces, si nosotros lo hacemos al ahí se va, en todos lados, pues probablemente unos salgan, otros no, pero esos no probablemente sean más que los que sí. Entonces, mi empresa estaría perdiendo mucho dinero, mucho tiempo invertido en eso. Entonces, la gran ventaja de todo esto es la estandarización y sobre todo la mejora continua y el poder decirle al mundo que tienes una empresa avalada por la ISO. Entonces, eso ya es un renombre porque eso ya te da otro estatus, otro nivel dentro de la competencia. ¿Cuáles son las dos desventajas que yo encuentro hasta el momento? Pueden haber más. Que el esfuerzo, porque la documentación es demasiada, o sea, tienen ustedes que tener una empresa con ciertas características para que sean ustedes acreedores al derecho de poder hacer la certificación. Ustedes tienen que tener la certificada, tienen ustedes que tener documentada cada parte de las áreas de la empresa de manera, ¿cómo les explico? Tiene que estar visible tanto en la práctica día a día como en la documentación y deben de tener un historial. Ese historial debe ser aproximadamente de 3 meses mínimo para atrás, de decir que ustedes llevan la norma. Entonces todo ese documentaje o ese historial
es complicado a veces para las empresas. Y los costos. Siempre es bien sabido que el área de calidad en específico es muy costosa dentro de todas las instituciones. La certificación, aquí vamos a hablar en términos generales porque las normas ISO, lo vamos a platicar más adelante, son reglas o normas o seguimientos de manera general, no tienen un específico porque cada empresa se dirige a su propio rubro. Entonces, la única norma de la familia ISO 9000 que se puede certificar es la 9001. Ahorita tenemos vigente la 2015, que es la que vamos a estudiar más adelante. Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen entidades de certificación que auditan la implantación y aplicación. Hay empresas dentro de muchos países, dentro de muchas ciudades, que son las que se dedican precisamente a hacer este tipo de auditorías y son vigiladas por organismos nacionales que regulan su actividad. Para la implantación o preparación previa es muy conveniente que apoye a la organización en empresas de consultoría. Si ustedes se meten a páginas de búsqueda o a Google y buscan consultorías o tratamientos de empresas que se dediquen a auditarte de manera no sé, general, no específicamente para certificación, ustedes se van a encontrar a varias empresas que se dediquen a esto. Ellos te guían, ellos te dan la pauta y ellos te dicen la serie de cosas que tienes que hacer para que tú te puedas hacer acreedor a ese derecho. Entonces, esa se puede decir que es la parte más costosa de todas. Dentro de las características generales del certificado es que hay que delimitar o hay que ver hasta dónde va a llegar el alcance de la certificación. Es importante que debemos de delimitar esa sección en la que vamos a trabajar, porque así podemos decir hasta dónde tiene que abarcar la documentación, hasta dónde tiene que abarcar el conocimiento de la empresa, porque si vamos a abarcar solamente, por ejemplo, el área de almacén, el área administrativa o el área de, no sé, de producción, realmente no funciona tanto, ya que estamos viendo específicamente almacén, y así con todas las áreas. Los procesos o áreas que se desea involucrar en el proyecto, seleccionar un registro, someterse a la auditoría y después determinar con éxito someterse a una inspección anual. Esto es de manera general. Ahora, dice acá, los requerimientos de la norma son genéricos a raíz de que los mismos deben ser aplicables a cualquier empresa, independientemente de factores como tamaño, actividad, clientes, planificación, tipo y estilo de liderazgo, etc. Por lo tanto, en los requerimientos se establece el qué y no el cómo. O sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo necesito un documento que me genere, que me demuestre todo tu sistema de producción, cómo produces una sabrita. Pero si yo te comparo con una empresa que hace quesos, por ejemplo, no tienen para nada que ver. En una vas a comprar papas y en la otra vas a comprar leches. Entonces yo te puedo pedir el qué. Yo necesito tu sistema de producción, pero no te voy a decir el cómo. Porque yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Ponte a lavar la leche, como se lava la papa. O ¿sabes qué? Ponle el cuajo a la papa, porque solamente se le pone a la leche. Entonces no podemos nosotros unificar o estandarizar este tipo de normas, porque cada empresa genera un proceso distinto, cada empresa genera una actividad distinta. Entonces, aquí solamente te está diciendo, ok, necesito procesos, necesito administrativos, necesito tu logística, necesito esto. Cómo hagas cada una de ellas, eso ya depende de ti. En el caso de que el auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización tiene un plazo para adoptar medidas correctivas sin perder la vigencia a la certificación o a la continuidad en el proceso de certificación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si el auditor en la segunda fase encuentra problemas grandes y no se pueden corregir en el lapso que te pide la norma, que son aproximadamente 6 meses, entonces tienes que generar o nuevamente la fase 2 o simplemente se cancela la certificación y volvemos a empezar. Regularmente eso no sucede porque en la fase 1 es donde se genera toda
ese control. Si de la fase 1 dijo hay que continuar, entonces quiere decir que pueden haber problemas, pero que son pequeños, o sea que son arreglables. El proyecto involucra como mínimo todas estas características: entender y conocer los requerimientos normativos, analizar la situación de la organización, construir cada acción puntual del sistema de gestión, documentar cada proceso. Por ejemplo, aquí la parte que más me llamó la atención es detectar las necesidades de capacitación propias de la empresa y obviamente que durante la ejecución del proyecto, desde el momento que nosotros estamos decidiendo hacer este proceso de calidad, entonces nosotros tenemos la obligación de involucrar a todos los participantes de la empresa, porque eso es para mejora continua, para crear conciencia, para crear un compromiso dentro de todos los participantes de la misma empresa. Si yo le digo a un área de la empresa, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar porque pues no te vamos a auditar, entonces hazte un lado. Y casualmente era almacén y ustedes están haciendo piezas de cristal o piezas frágiles. Y a los de almacén pues dicen, bueno, si no les importa, pues a nosotros tampoco. Entonces, todo el área productiva genera productos frágiles y productos bien hechos. Pero al llegar al almacén no tienen el cuidado de hacer las estivas como se tienen que hacer el cuidado del empaquetado. Entonces, ellos lo van a almacenar como quieran. Eso puede llegar al resultado de perder mucho dinero, perder mucho material y sobre todo al momento de la auditoría pueden perder la certificación. Si ellos no tienen conocimiento de todo lo que se genera en la empresa, de las actividades nuevas, de la nueva visión o del nuevo objetivo, entonces la auditoría no tiene caso. Se supone que la calidad es para todos. Aquí vamos a entrar ya a los pasos para la certificación. Tenemos 3 pasitos. Dentro de esos 3 pasitos hay infinidad de actividades que hacer, pero se engloban en 3. La solicitud del registro, la cual se realiza completando el formulario de solicitud de presupuesto para la norma que se desee. Ustedes solicitan la certificación y en ese momento ustedes tienen que esperar a que el centro certificador les hable y les diga cuáles van a ser esas 2 visitas. Por obligación o por norma, son 2 citas programadas. Dentro de esas 2 citas o intermedias a esas 2 citas pueden haber muchas citas más. ¿Cuál es la condición acá? Una, que en la primera cita, que es la primera fase, se pueden revisar y verificar si realmente la empresa está de acuerdo o cumple con los lineamientos para continuar a la fase 2. Si eso no sucede, entonces hay que hacer modificaciones o simplemente para controlar que el sistema de calidad que se demostró en papel realmente esté funcionando, aunque sea en papel, ya que esa es la primera fase, y continuar a la segunda. Entonces, segundo paso es la evaluación. Conforme a los requisitos de la norma, se considerará en 2 visitas obligatorias que forman la auditoría de certificación inicial. Entonces, como les comentaba, la evaluación consta de 2 visitas obligatorias, que es fase 1 y fase 2, que las vamos a ver un poquito más adelante. Y al final la certificación. Esta es emitida por la NQA si se completa satisfactoriamente las 2 fases. Proceso de auditoría o auditoría de certificación. En la fase 1, el propósito de esta auditoría es para confirmar que la organización esté lista para una evaluación completa. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte el auditor va a confirmar que el sistema de gestión se ajuste a los requisitos de la norma. Si tú no estás siguiendo las pautas de la norma, entonces no eres candidato. Como les comentaba a un principio del video, ustedes tienen que tener por lo menos 3 meses de documentación de la norma, o sea que siguen los lineamientos de la norma para que ustedes puedan ser acreedores a este derecho. Confirmará la condición de la implementación, confirmará el alcance del certificado, comprobará el cumplimiento legislativo, realizará un informe que identifique cualquier incumplimiento o las oportunidades de mejora. Recuerden,
lo que estamos tratando de hacer es mejorar la calidad, mejorar la entrada de la empresa misma. Entonces, si el auditor cree prudente que hay que cambiar cosas porque no están dentro de la norma, y si te puede dar ciertos consejos para que tú mejores tu sistema, entonces hay que prestar atención. Ellos muchas de las veces tienen mucha experiencia en este caso, y si está dentro de las posibilidades de la empresa cambiar, mejorar, porque las mejoras son opcionales. Lo que no es opcional son el incumplimiento de la norma. Si ustedes tienen ciertas áreas en las que no se está incumpliendo, es sí o sí que hay que cambiarlas. Pero si son oportunidades de mejora, entonces en ese momento tú decides si las tomas o las dejas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás cumpliendo la norma. Solamente te están diciendo que puede que gastes menos dinero, puede que gastes menos producto, o puede que tu productividad mejore. Entonces, si es el caso, pues entonces es una buena idea. Después de que esto se da, después de que se emita el informe y hay inconformidades, entonces el auditor de la fase 1 genera una nueva cita. Te da un tiempo para que tú corrijas el error o hagas algo conforme a lo que te hace falta. Y ahí es donde empiezan las citas que no son planeadas, o sea, las citas que están fuera de las dos obligatorias. Se realizará un plan de evaluación y confirmará una fecha para la visita de la fase 2. Si en dado caso la empresa cuenta con todos los requisitos o ya cumplió con todos los lineamientos de incumplimiento, entonces ya se agenda una segunda fase con el auditor. La segunda fase tiene el propósito de confirmar que el sistema de gestión se ajusta en la práctica a los requisitos de la norma elegida. Recordemos que en la fase 1 verificamos todo lo que están mostrando en documentos. Entonces, en la fase 2 ya comprobamos lo que está sucediendo en físico con lo que realmente está sucediendo lo que está sucediendo en documento y lo que está sucediendo en físico. El auditor realizará auditorías de los procesos y actividades definidos al alcance de la certificación. En mi caso personal, yo considero que medir los lineamientos en una condición de producción normal puede ser un poco más sencilla de evaluar que un sistema de servicios. Por ejemplo, todas aquellas personas que han trabajado en una condición de atención a clientes, se pueden dar cuenta que al principio o cuando te están capacitando te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que tener una cara amable, tienes que hablar de manera amable a las personas, y sobre todo algo, todas las personas de servicios a clientes tenemos un speech, un discurso que le dices a la persona al momento que llega a ti. Por ejemplo, buenos días, estamos en tal lugar, mi nombre es tal, ¿en qué le puedo apoyar? Entonces, todo ese speech tú lo debes de poner en tu documentación al momento de la certificación, porque el auditor tiene que ir a verificar si eso realmente está sucediendo. Si cuando llega a la realidad eso no sucede, entonces hay que decir, hey, hay que retirar a tu personal y darle la capacitación adecuada para que él se entere de que tenemos un speech, de que tiene una obligación frente al cliente. Entonces, por eso yo la considero un poco más complicada de medir el servicio que la producción en sí, porque muchas de las veces en producción los problemas más lógicos son mala calidad en el producto o en el insumo, mala calibración de las máquinas, mal mantenimiento de las máquinas o pasos inexistentes dentro del área de producción. A veces por querernos ver más interesantes o por querer demostrar que la empresa puede hacer varias cosas, decimos que nosotros hacemos ciertas piezas cuando en realidad las compramos. Entonces todo eso que ponemos en papel tiene que estar en la vida real. Si eso no sucede, la fase 2 no se aplica. Entonces el auditor documentará cómo el sistema cumple con el estándar mediante el uso de evidencias objetivas, informará de cualquier incumplimiento u oportunidad de mejora, establecerá un plan de mantenimiento y recordará una fecha para la primera visita anual de evaluadores. Ahora, si el auditor identifica no conformidades mayores, el certificado no se emitirá hasta que se haya implementado y verificado las acciones correctivas.
Los requisitos de acreditación estipulan que en este proceso debe completarse en 6 meses. De lo contrario, habrá que repetir la fase 2. Quiere decir que si en la auditoría de la fase 2 el auditor encuentra problemas que son menores y te lo da en su reporte final, tú tienes la obligación de corregir esos incumplimiento hasta por 6 meses. Si tú tienes, por ejemplo, a ti se te ocurrió decir que tenías cierta máquina para cierto proceso y no la tienes y tu empresa no tiene el poder adquisitivo para que en 6 meses pueda comprar esa máquina y añadirla al proceso, entonces lo que va a hacer es que te vas a hacer acreedor a que vuelvas a regresar a la fase número 2 o incluso a la fase número 1, que realmente no debió de haber pasado desde la fase 1. Entonces, si eso sucede, o sea, que si son problemas que no se pueden resolver en menos de 6 meses, entonces la fase 2 vuelve a iniciar. Y a la siguiente cita volvemos a empezar todo otra vez. Entonces, si no es el caso, si tienes problemas o conformidades mayor, no hay conformidades, entonces se emite el registro y el mismo auditor te empieza a dar las fechas, porque obligatoriamente o el certificado, como dice acá en la auditoría de mantenimiento, el certificado emitido tiene validez por 3 años. En esos 3 años ustedes tienen que auditarse de mantenimiento una vez al año. Y en el tercer año se hace una auditoría de recertificación. Y eso se hace para que si en esos 3 años hubo alguna modificación con la norma o hubo cambios o lo que gusten, la misma empresa pueda generar esos cambios para que pueda recertificarse sin empezar todo el proceso otra vez. Las auditorías se llevan a cabo anualmente para asegurarse que el cumplimiento de la norma elegida se mantenga durante todo el ciclo. La frecuencia y la duración dependerá de los factores que incluyen el tamaño y estructura de la organización, la complejidad y riesgo de actividades, el número de normas de sistemas de gestión. En lo personal y a experiencia propia, este tipo de auditorías de mantenimiento han tardado hasta una semana dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque auditan todo, pero ya no lo auditan con lupa, sino lo auditan más por encima, porque se supone que si ya pasó toda tu documentación, entonces tú solamente tienes que sacar el documento de lo que ha pasado en un año y esa persona va y revisa en físico que realmente se esté llevando a cabo, entonces hasta ahí termina. Si hay dentro del reporte hay incumplimientos, hay que modificarlos y se agenda otra cita y así sucesivamente. Entonces, todo esto es el proceso de auditoría y mantenimiento de manera general. Cada empresa genera su propio sistema y su propio avance. Eso ya lo veremos más adelante cuando estemos desmenuzando parte a parte la ISO 9001 en el área de requisitos, para que nosotros podamos entender realmente cómo es que se completa esta norma y cuáles son las características que te pide. Y si eres una empresa pequeña, si eres una empresa mediana y tienes las posibilidades económicas de certificarte, es muy importante hacerlo, ya que eso le va a dar un estatus diferente a tu empresa. Bueno, espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.